El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de adopción, un acto de amor, pero con mucho compromiso. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo, como siempre, cada semana dilucidando muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Que significa para muchos la elección de tener hijos, como aquellos que también eligen no tenerlos. Y vamos a hablar de una también de las opciones que hay allí, que tiene que ver con esto, ¿no? Con conformar una familia a través de la adopción. Y ya que estamos en un formato cuarentena y que estamos llevando adelante este programa desde casa, bueno, la tecnología, la virtualidad nos permite acortar distancias y es por eso que hoy tenemos la alegría de poder comunicarnos con ella, que está en la provincia de Santiago del Estero, que está como coordinadora del registro de adopción de esa provincia, así que ya la presento a la doctora María Carolina Agüero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Un gusto compartir con vos esta charla. Bueno, para nosotros siempre es importante y es valioso, ya que el mensaje de este programa llega a diversos lugares, no solo de nuestro país, sino del mundo, y es fantástico, ¿no?, que podamos hoy poder mostrar, bueno, todo lo que se vivencia allí con aquellos que deciden, ¿no?, recurrir a la adopción. Si bien nosotros en el programa hemos conversado en alguna oportunidad en lo que refiere a nuestra ciudad donde estamos emitiendo, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, bueno, también es importante conocer lo que pasa en otros lugares. Por ejemplo, ahí donde estás vos, ¿no?, en Santiago del Estero. Vos estás al frente de esta entidad y contanos un poquito, bueno, cómo es allí la dinámica o cómo es el proceso para aquellos que, en definitiva, quieren adoptar. Bien, sí, yo soy coordinadora general del registro de adopción de la provincia de Santiago del Estero. Nosotros dependemos del Poder Judicial de la provincia. A partir de la reforma del año 2015 se ha dotado el registro de adopción de un organigrama propio. Tenemos nuestro propio equipo técnico, tenemos 4 equipos técnicos que se distribuyen las distintas tareas. Es importante, Karina, aclarar que nosotros a nivel nacional conformamos una red federal de registros de adopción, es decir, todos los registros de las provincias nos unimos en red y trabajamos de esta manera. Antes, las personas que deseaban adoptar debían inscribirse en cuántos registros ellas decidían, digamos, se podían inscribir en cualquier registro sin importar el lugar de la residencia. Ahora es necesario que se inscriban en el registro del domicilio donde residen actualmente, ¿sí? O sea que en Santiago solamente recibimos inscripciones de postulantes con residencia en la provincia de Santiago del Estero. Esto es muy importante aclarar porque muchas veces la gente que decide iniciar el proceso de adopción se encuentra frente a estos desconocimientos o esta ignorancia respecto del tema y empiezan a peregrinar pretendiendo inscribirse en todos los registros, ¿sí? Solamente se deben inscribir en el registro de su jurisdicción, que es el domicilio actual.
Exacto, o sea que lo que refiere ahí a lo que es la provincia de Santiago del Estero es simplemente para aquellos que residen, ¿no?, en ese lugar. Y contanos un poquito, ¿no?, porque sabemos que así como hay diferencias de ciudad a ciudad, bueno, también de provincia a provincia, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de viajar a Santiago del Estero y por ahí indagar un poquito más en todo lo que es, bueno, muchas veces en mujeres muy jóvenes, ¿no?, que ahí son mamás y todo lo que sucede también con esa cuestión, pero más allá de eso puntualmente, contanos un poco cuál es el contexto en el cual muchas veces, bueno, hay tantos niños, ¿no?, que están esperando una familia, que esperan, bueno, ahí durante muchos años quizás el poder incorporarse, ¿no?, a todo esto que nosotros decimos que es fundamental, que es la entrega, el amor por parte de a veces personas o parejas que deciden, bueno, emprender. Sí, sí. Bueno, nosotros a nivel nacional, y no es una realidad muy distinta a la que viven en la provincia de Santa Fe, con la provincia de Santiago del Estero y con casi todas las provincias del país, nos enfrentamos a esto de que los postulantes que se presentan a la adopción, que cuando hablo de postulantes aclaro que puede ser matrimonio, puede ser uniones convivenciales o personas solas, digamos mujeres u hombres, que en este caso se llaman proyectos monoparentales, se presentan a la adopción con una disponibilidad adoptiva, que es la disponibilidad adoptiva, el deseo inicial, buscando bebés y sanos. ¿Sí? O sea, generalmente quienes se presentan al proceso de adopción nos dicen que están dispuestos a adoptar bebés de 0 a 3 años sin ningún problema de salud. La realidad de la niñez que espera por la adopción en la Argentina, y esto sí lo digo, digamos, con conocimiento de causa, porque trabajamos en red y conozco la realidad de todas las provincias, es que quienes esperan por la adopción generalmente son niños, niñas transitando la segunda infancia, es decir, un poco más grande, 8 años, 9 años, y adolescentes, o niñas o adolescentes con algún problema de salud o con una condición de discapacidad. De ese modo, el deseo de los postulantes no se encuentra o no condice con la niñez y la adolescencia real que espera una familia. Entonces, está también esa creencia de que existen muchos niños o niñas o adolescentes que esperan la adopción. Esto no es muchos, no hay muchos, sino que estos que esperan no condicen con el deseo de postulantes que también esperan para conformar una familia. Sí, lo que nosotros estamos buscando justamente con el trabajo que hacemos aquí en la provincia de Santiago del Estero, que son talleres de preparación a los postulantes, es cambiar la cultura de la adopción, cambiar estas creencias de que la adopción es solamente de bebés. Lo cierto es que la adopción también es de niños, es de niñas, es de adolescentes, es de niñas y niñas con algún problema de salud o con alguna discapacidad. Entonces eso estamos buscando, digamos, que se cambie esa mirada respecto de la adopción. Que a todo esto siempre lo digo, que esto no va a implicar que quien no se sienta preparado o quien no desea adoptar un niño más grande o una niña más grande, lo haga solamente por adoptar, ¿sí? Debemos trabajar con ellos para construir esta disponibilidad y para ver si realmente esa disponibilidad puede ser puesta en acto, puede ser puesta en práctica. No solamente es decir voy a poder, sino también es poder hacerlo en la realidad. Esas son cuestiones que se va trabajando, que se va evolucionando también, nosotros como equipo, a nivel nacional también, también esto de poder instalar en la sociedad esta nueva cultura de la adopción también es muy importante, de desterrar estos mitos, estas creencias, estos prejuicios que llevan mucha gente al proceso, ¿no? Súper claro, Carolina, ¿no? Porque es un poco lo que nosotros hemos desarrollado acá en este programa en más de un capítulo, ¿no? Hasta incluso con testimonios de personas que han adoptado, y no necesariamente esto que vos decís, ¿no? Que suele ser como en la generalidad el pedido que se hace, ¿no? Que sean bebés y sanos, sino grupos de hermanos mucho más grandes, ¿no? Adolescentes, donde ellos, claro, también están ahí pidiendo, ¿no? Un contexto familiar que los acompañe con todo lo que eso significa,
¿no? Este niño que espera una familia. Y vos hablabas antes de esto que también me parece súper valioso y que ahora te voy a preguntar, que son los talleres de preparación, ¿no? Porque a veces pasa que quizás puede haber alguien que nos escucha, que te está viendo y que cree, ¿no?, que va a poder sostener esto de ir a adoptar, pero después empieza a pasar que quizás se da cuenta de que desde lo emocional, desde lo que fuere, no está preparado. Entonces, me parece que también es importante y es valioso esto previo, ¿no? ¿Cómo ustedes allí funcionan o con qué dinámica de encuentros o qué es lo que hacen en estos espacios? Bien, nosotros a los postulantes que se presentan al registro, lo primero que hacemos es pedir que nos escriban una carta que está dirigida a mí, que es una carta informal, contándome acerca de cuáles son sus motivaciones para adoptar, qué es lo que desean, a qué están dispuestos, cómo está conformada la familia, una carta muy simple. Después comenzamos con una serie de talleres. De hecho, el primer taller es pensando el proyecto adoptivo, o sea, pensamos juntos el proyecto adoptivo. Generalmente nos pasa que los postulantes llegan a la adopción no solamente con muchos miedos, con mucha ansiedad, porque ellos también generalmente vienen de un duelo, ¿sí?, del hijo ideal, del hijo biológico. Entonces empezamos a hablar del proyecto, a pensar juntos en este proyecto adoptivo, a trabajar en lo que sí es la adopción y en lo que no es la adopción, y trabajamos en este primer, como te decía, en este primer taller de manera general. Después empezamos a profundizar un poco más ya en lo que es la adopción de niños más grandes, de adolescentes, la adopción de niños o niñas o adolescentes con discapacidad. También tenemos un taller de identidad donde contamos acerca de la importancia de acompañar posteriormente la construcción de esa historia que trae el niño, ¿sí? Porque cualquier niño, por más de que tenga 3 semanas de vida, tiene su historia y que los postulantes luego deben acompañar a esta reconstrucción. Y después tenemos un taller que es un taller que lo dicta el organismo de protección de derechos, que es el organismo administrativo, de quien dependen los hogares de niños y adolescentes, en donde podemos contar cuál es la rutina de estos niños, niñas y adolescentes, qué les gusta, qué hacen, cómo es su vida, porque eso también nos pasaba un poco, que nos preguntaban y dónde están. Generalmente tienen esa idea del orfanato, todos vestidos iguales, o que tengan una disciplina militar con muchos límites, y la verdad que los hogares en Santiago, y creo que en la mayor parte de las provincias, son lugares de acogimiento, son lugares donde se prima también la subjetivización del niño, niña y adolescente. Ellos eligen su ropa, comen lo que les gusta, se festeja su cumpleaños. Para el Día del Niño pueden elegir su regalo, lo mismo que para la Navidad, para Reyes Magos. Entonces, contarles un poco para desterrar estas creencias que traen al proceso, ¿sí? Esto de que siempre me escucho decir, no, porque ya viene con sus ideas, ya viene con sus formas de ser. Entonces, cuando le preguntamos, ¿y cuál crees que es su idea? Porque siempre creemos que la idea y la forma de vida de estos niños, niñas y adolescentes es muy distinta a la nuestra. La verdad que es muy parecida a la nuestra. Y bueno, y ahí empezamos como a trabajar. Y nos hemos dado cuenta en Santiago, digamos, tenemos las estadísticas que nos indican que más del 70% de los postulantes aumenta la disponibilidad adoptiva. Es decir, en la carta nos plantean que desean adoptar niños de 0 a 3 años y terminamos con disponibilidades bastante altas hasta adolescentes. Con lo cual se nota que este trabajo de información, de acompañamiento, es muy importante hacerlo. Y estar a disposición de esta escucha que tenemos con el equipo, de responder todos los interrogantes que se puedan plantear los postulantes, ¿sí? Porque es muy importante quien desea adoptar, que pueda encontrar en los equipos que está a cargo de su evaluación y su acompañamiento la confianza suficiente de hacerle todas las preguntas y no quedarse con ninguna duda, porque esa duda empieza a andar y bueno, y genera consecuencias que son perjudiciales también, los angustia, los preocupa. Entonces nosotros estamos a plena disposición de los postulantes para responder cualquier duda que se les pueda plantear. Qué importante, Carolina, todo lo que estás transmitiendo, ¿no? Porque es un modo también de contribuir
a lo que nosotros desde acá promovemos permanentemente, ¿no? Que es terminar con mucho condicionamiento, con mucho prejuicio que siempre existe en torno a estas elecciones que se puedan hacer sobre tener o no tener hijos y de qué manera, ¿no? Y quizás, bueno, vienen todavía muy arraigados todos esos paradigmas y esos conceptos de lo que significaba adoptar a alguien, ¿no? Y por eso esto que vos antes marcabas, el pedir siempre un bebé y sano, ¿no? Cuando a veces también nos hemos dado cuenta, y con muchos testimonios, que esto que aparece allí en el expediente que dice, bueno, una discapacidad, un retraso madurativo, quizás no tiene que ver con algo que no pueda modificarse, ¿no? En ese niño, en ese joven, sino que tuvo que ver también con todas estas vivencias que hicieron que quizás no pudiera cumplir en tiempo y forma con su cursada escolar, ¿no? Entonces quizás es un niño de 9 años y que quizás al momento de tener que ingresar a la escuela lo va a hacer en un primer grado, ¿no? Imagino que eso es también lo que muchas veces vos vivenciás desde el trato directo que vas teniendo. Sí, es que lo que yo siempre digo que esto de la discapacidad o de una cuestión, una condición especial de salud, también tiene que ver con la historia de este niño, niña o adolescente. No nos olvidemos que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han llegado al sistema de protección integral, o sea, se ha llegado a protegerlos porque son niños y niñas y adolescentes que han sufrido en la vida. Nosotros le decimos niños, niñas y adolescentes malheridos por la vida. No es que han tenido una vida en donde todos sus derechos se encontraban garantizados, ¿sí? Seguramente que alguno de sus derechos se había vulnerado y por ende se ha tomado esta medida de separarlos de la familia de origen. Lo que nosotros buscamos de los postulantes es ver si con esta historia podemos acompañarlos y de esta historia acompañar a los niños, niñas y adolescentes a tener otro futuro, básicamente, a darle las herramientas necesarias para su desarrollo pleno, ¿sí? Eso buscamos, que eso forma parte también del acto de amor que implica la adopción, ver si podemos hacer frente y juntos comenzar a construir otro capítulo, sin olvidar el capítulo anterior que seguramente va a aparecer en algún momento del proceso. La historia de estos niños y niñas aparecen, ellos también la traen, constantemente los ponen a prueba a los postulantes. A ver, esto soy, a pesar de esto me eliges, me sigues eligiendo, me sigues amando, y ahí estamos nosotros como equipo acompañando para que se reafirme esa decisión, porque ellos constantemente buscan esta reafirmación del acto de amor, ¿no? Sobre todo en los niños vemos mucho estas escenas que se plantean, y bueno, y los postulantes, por lo menos con lo que nos ha tocado trabajar aquí, la verdad que sí ha habido desencuentros, también ha habido muchos encuentros, van generando estas herramientas y recursos necesarios para hacer frente con la compañía del equipo técnico y muchas veces de sus propios terapeutas personales, que eso también es muy importante. Esto es una construcción, ¿sí? La maternidad, la paternidad, no solamente la biológica, sino también la por adopción, es una construcción diaria que requiere apoyos, ¿sí? En algunos casos más que en otros, pero requiere apoyos. Y es importante saber pedirlos y saber pedir ayuda para poder continuar con estos procesos. Qué impecable, la verdad que excelente todo lo que nos estás compartiendo, porque también vos dijiste algo muy importante, ¿no? Que es esto de poder mantener la identidad de este niño, de esta niña, de este joven, no hay que olvidar su historia. Entonces a veces circulan allí muchos temores y muchos fantasmas, ¿no? En estos postulantes, bueno, ¿qué va a pasar con su contacto con su familia de origen, si es que quiere tenerlo, ¿no? ¿Qué va a pasar si en algún momento quiere, ¿no? Estar ahí más vinculado con ellos, y yo que quizás lo adopté, bueno, en todos estos años y bueno, y no lo reconoce? Entiendo que también son sensaciones y que son emociones que deben aparecer, ¿no? En muchos de los que allí eligen la adopción, Carolina. Así es, sí, yo creo que esa es una de las cuestiones, de los temores que aparecen en los postulantes, digamos, esto de cuando me pregunten por la familia de origen, ¿qué hago?
Básicamente, en ese caso, nosotros también una de las funciones del registro es acompañar al niño, niña o adolescente a conocer su historia de acuerdo a su edad y grado de madurez. También acompañamos a la familia de ellos a construirla, digamos, a esta historia. Básicamente es un temor que existe no solamente en la adopción, sino también existe, creo, en la maternidad y en la paternidad biológica, esto de mi hijo no me va a aceptar, mi hijo capaz que, no sé, consiga una novia y me deje, sí, siempre tenemos ese miedo al abandono. En la adopción se presenta de manera más recurrente, en ese caso siempre les decimos, reafirmen, de aquí vos no te vas, esta es tu casa. Nosotros hemos conformado una familia, yo te amo, yo te elijo, no hemos elegido, y de esa manera les reafirmamos este amor que sentimos por ellos, ¿sí? Desde muy chiquito que los postulantes me cuentan, no sé, ha venido y me ha dicho que se quiere ir de casa, que yo no soy la madre, no, te sientas y le dices, yo soy tu mamá, nosotros nos hemos elegido, nos amamos y nos vamos a amar siempre, vos de aquí no te vas. Claro, vos de aquí no te vas, o sea, y es así, y ese momento termina todo, ¿sí? No es, bueno, vete, hace tu bolso y vete, no, ¿qué hace una mamá con un hijo le dice, me quiero ir? No, de aquí no te vas, lo mismo en la adopción, nos hemos elegido, y yo te elijo, y a pesar de tus dolores, y de tu historia, y de todo lo que traes cargando, yo te sigo eligiendo, y eso hay que reafirmarlo constantemente con ellos, porque buscan eso, buscan que les reafirmen, que les confirmen el amor que sienten por ellos, que otra familia no lo ha sentido, o por lo menos no lo ha demostrado, ¿no? Por eso se llegó al extremo de tomar una medida de separación. Entonces buscan constantemente esta reafirmación. No es fácil, eso también, la adopción de niños, niñas más grandes, grupos de hermanos y adolescentes, no es fácil, como no es fácil tampoco la maternidad o paternidad biológica en este contexto, ¿no? La adolescencia es una etapa muy compleja, pero bueno, no es fácil, pero como te digo, es importante pensar si tengo o no los recursos suficientes, que por otra parte no sabemos si lo tenemos o no hasta que nos llegue el caso. O sea, hasta que no me pase, porque yo siempre digo, nos podemos imaginar múltiples escenarios, y yo contarle a los postulantes múltiples escenarios de lo que podría pasar, ¿sí? No, nunca nos pasa eso, nunca nos pasa lo que pensamos que nos iba a pasar en un caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos como siendo artesanales, y vamos para un lado y volvemos para el otro, acompañándolos, digamos, y muchas veces los postulantes llega un momento en donde ya deciden en esto ya estar, digamos, solos con sus hijos y tratando de generando recursos propios para poder recurrir a sus familias, que a sus abuelas que tienen experiencia, o en otros casos amigos o referentes que los ayuden, y vamos trabajando porque ellos van encontrando apoyos en su entorno para la crianza. Totalmente, y además es importante esto que antes mencionabas, ¿no? La vida en definitiva es incertidumbre, nadie tiene asegurado nada, y esto de ir aprendiendo en el hacer, no hay un manual para ser mamá, para ser papá, y en eso no tiene nada que ver si ahí jugó o no la biología, ¿no? Este acto de amor que vos expresabas antes y que tiene que ver con adoptar. Y antes, bueno, al inicio vos mencionabas un poco que trabajan en equipo, ¿no? Diferentes provincias, ¿no? Esto que vos ahí estás al frente de el registro de adopción en Santiago del Estero, que es bastante parecido a cómo funciona aquí en la provincia de Santa Fe, y a veces vemos en la página web, ¿no? Estas convocatorias que hay donde, bueno, determinados niños buscan una familia. ¿Cómo es que funciona esto? Digo también a modo de informar, Carolina, porque por ahí vemos variedad, ¿no? de ciudades y de provincias. Uno ya tiene que estar inscrito previamente como para acceder a postularse a esa convocatoria puntual, o directamente, si surge ahí el deseo, al leer quizás eso, surge como la intención de querer también incorporar a este grupo de hermanitos o esta personita a su vida.
Mira, estas son las llamadas convocatorias públicas. Nosotros, te sintetizo para que se entienda, los quienes desean adoptar deben inscribirse, hemos dicho, en el registro correspondiente a su jurisdicción, Claro. o sea, su domicilio actual. Nosotros conformamos una lista única por provincia de postulantes inscritos para la adopción. Pero nos pasa que, como te decía también, que la niñez real que espera una familia no se condice con el deseo de los postulantes que se inscriben en los registros. Entonces, de este modo, ningún registro tiene postulantes para la adopción de niños o niñas, por ejemplo, grupos de hermanos numerosos o adolescentes o con algún problema de salud o con alguna discapacidad. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, surge un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad, estoy dispuesto a la adopción, y buscamos en primer lugar en el registro local, ¿sí? Como no tenemos, porque no hay inscriptos con esas características, que esperan niños con esas características, salimos a buscar a las provincias límites, o sea, las provincias, perdón, limítrofes. En ese caso tampoco encontramos. Entonces ahí salimos a pedir una colaboración, se llama, a todos los registros del país, y vencido el plazo de esta colaboración, porque generalmente no encontramos tampoco, nos encontramos habilitados para hacer convocatorias públicas, que es un llamado para todas aquellas personas, estén inscritas o no en los registros correspondientes, que deseen presentarse para la adopción de estos niños, niñas y adolescentes que protagonistas de esta convocatoria pública, ¿sí? Entonces, en ese caso se hace un llamado, puede ser de cualquier provincia, no necesariamente tiene que estar inscripto, no necesariamente tiene que estar casado, pueden ser uniones convivenciales o proyectos monoparentales, y se empieza a trabajar con ellos en una primera entrevista, que nosotros le decimos entrevista de despeje, ¿sí? Donde contamos un poco la historia de estos niños y luego empezamos con la evaluación. En Santiago la verdad que no hemos tenido éxito en ninguna convocatoria que se ha llamado. Hemos hecho convocatorias, sobre todo de niños con discapacidad, y hemos llegado a una entrevista de despeje, que en ese caso hemos 5 se habían presentado para un niño con parálisis cerebral. Hemos hecho una reunión con la neuróloga, con la médica pediatra, la jueza y yo, también de modo virtual, para contarle cuáles eran las características del niño, y de estos 5 postulantes no han decidido no continuar ninguno, ¿sí? También es muy importante esto de poder informarse y no caer en esto de me inscribo como un acto de impulsión, ¿sí? Claro, sino saber si estoy en condiciones de hacerme cargo de la crianza de este niño. Por eso nosotros hacemos esta entrevista de despeje donde damos toda la información, porque creemos que estas incertidumbres pueden generar confusión, inseguridades. Entonces vamos y damos toda la información, y ahí obviamente que se empiezan a replantear si podrían o no, sobre todo en la rutina, sobre todo en lo que le gusta, en lo que necesita. Entonces es muy importante esto, ¿no? Es despegar el concepto de la adopción de la solidaridad y del solo amor romántico. No sé si me entiendes, despegarlo de esto de el amor todo lo puede, y la verdad que sí en algunos casos, pero en otros casos también necesitamos contar con otros recursos. La adopción es un acto de amor, pero que requiere tener recursos y herramientas determinadas para asumir la crianza de estos niñas y niñas malheridas, y adolescentes también, que son malheridos por la vida, ¿no? Y a quien seguramente si le damos todo el contexto de cariño, de familia, van a lograr y van a desarrollar todo su potencial. Ni lo dudo, porque lo veo a diario. Claro que sí. Bueno, Carolina, sinceramente te queremos agradecer por todo lo que has estado transmitiendo a lo largo de este programa, que es valioso, que es importante, sobre todo para llegar con el mensaje a diversos lugares, no solamente a aquellos que están allí en la provincia de Santiago del Estero, y que hoy, gracias a la virtualidad, bueno, nos permite compartir un poco, bueno, cómo están trabajando. Así que felicitaciones, y desde acá, bueno, te enviamos un abrazo grande, te agradecemos, y bueno, ya volveremos a hacer nuevamente
contacto, quizás con otra temática, porque sabemos que tenés una amplísima trayectoria también en lo que es el ámbito de la discapacidad y los derechos también de estas personas. Así que, bueno, un placer haber compartido contigo estos minutitos y hasta cualquier otra ocasión, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Un gusto y un placer enorme por esta entrevista tan linda. Bueno, hasta la próxima, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Y ahí estábamos conversando con la doctora María Carolina Agüero, abogada al frente como coordinadora del registro, ¿no?, de adopción en la provincia de Santiago del Estero, con todo lo que ella nos estuvo también aquí clarificando, ¿no? Muchas de las cuestiones también bastante parecidas que ya vivenciábamos en más de una oportunidad con el grupo de padres adoptivos en espera aquí de la ciudad de Rosario, pero que siempre vale la pena reforzar, incluso conociendo otro contexto y otras circunstancias, ¿no?, como es ese otro lugar de nuestro país, la Argentina. Y entendiendo, ¿no?, que la adopción también es una manera válida de poder conformar una familia, que de eso se trata este programa, ¿no?, de ir mostrando todas las posturas y variantes. Te agradecemos por estar allí desde el otro lado. Como siempre, te invitamos a que puedas dejar tu consulta, tu pregunta, tus comentarios, alguna temática disparadora para que también tengamos en cuenta para los próximos capítulos. El próximo domingo, sí, aquí desde las 7 de la tarde. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Soy Karina Bimonte. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?